Los videojuegos no solo te muestran grandes historias y épicas batallas, también te invitan a explorar y disfrutar de mundos increíbles. Por eso, aquí te traigo los mejores videojuegos de mundo abierto de 2025. Y empiezo por una auténtica joya, The Precinct, ambientado en una ciudad ficticia de los años 80. Te pone en la piel del joven oficial Nick Cordell Jr., recién asignado a una comisaría donde la línea entre el deber y el caos urbano es cada vez más delgada. Deberás patrullar, atender llamadas de emergencia, participar en persecuciones y resolver crímenes que se generan proceduralmente, haciendo que cada turno de trabajo sea único. El combate combina acción en tercera persona con mecánicas de sigilo, conducción intensa y un toque de estrategia. Falta poco porque sale el 10 de mayo para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Mindside es una de las propuestas más ambiciosas de este año, un juego de acción y mundo abierto futurista que vive dentro de otro juego, ya que forma parte del universo de Everywhere, el nuevo proyecto de Will a Rocket Boy, el estudio creado por uno de los fundadores de GTA. En Mindside encarnas a un personaje atrapado en una simulación de ciencia ficción, con una narrativa intensa, llena de conspiraciones corporativas y tecnología avanzada. Ofrece una mezcla de tiroteos explosivos, conducción de vehículos de alta tecnología y exploración en un mundo distópico con estética cyberpunk. Llega el 10 de junio para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Atomfall es una mezcla explosiva entre acción, supervivencia y narrativa con tintes históricos. Inspirado en el desastre nuclear de Windscale en los años 50, te sitúa en una versión alternativa del norte de Inglaterra, 5 años después del incidente. Tendrás que explorar pueblos abandonados, bosques inquietantes y zonas contaminadas, enfrentándote a enemigos humanos y criaturas sobrenaturales, mientras recolectas recursos y tomas decisiones que afectan a la historia. Lo tienes ya disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series y lo mejor es que lo tienes en el Game Pass. Y uno de los grandes títulos de este año, Monster Hunter Wilds. Capcom vuelve con una propuesta que lleva la fórmula clásica al siguiente nivel. Esta vez te adentras en un ecosistema salvaje y dinámico, donde las criaturas no solo luchan entre sí, sino también que reaccionan al clima y a los cambios del entorno en tiempo real. El mundo se siente más vivo, impredecible y peligroso que nunca. Además, habrá nuevas monturas, combate más fluido y armas con transformaciones inéditas. Lo tienes ya disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Assassin's Creed Shadows te lleva por fin al esperado Japón feudal. El juego te pone la piel de dos protagonistas, Naoe, una asesina shinobi, o Yasuke, un samurái africano. Cada uno tiene habilidades únicas que permiten enfoques distintos. El mundo abierto promete ser más detallado y reactivo de la saga, con estaciones, cambio climático y un sistema de notoriedad que afecta cómo los NPCs reaccionan a tus acciones, y ya lo tienes disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y siguiendo con Japón, Ghost of Yotei, mezclando mitología asiática, acción y sigilo en un mundo abierto con una fuerte carga narrativa. Encarnas a una guerrera años después de la leyenda de Jin Sakai. Como en el anterior, se basa en combates cuerpo a cuerpo, a distancia y con sigilo. Tiene un sistema de combate parecido al anterior, pero con mejoras, con paisajes también impresionantes. Esperemos pronto más detalles sobre la evolución de su jugabilidad, aunque está previsto para este año inicialmente para PlayStation 5, seguramente que en un futuro llegue también para PC. Kingdom Come: Deliverance 2 continúa la historia de Henry, el hijo de un herrero atrapado en medio de la guerra civil en la Bohemia del siglo XV. Con un enfoque en el realismo histórico, el juego ofrece un mundo abierto más grande y detallado, donde cada decisión tiene peso, sin magias ni fantasías, solo espadas, política y supervivencia. El combate ha mejorado y el sistema de progresión sigue centrado en la habilidad del jugador, considerado por muchos uno de los mejores juegos de este año. Claro candidato al GOTY, disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Atelier Yumiya, la alquimista de los recuerdos, es la nueva entrega de la clásica saga de JRPGs con alquimia, que esta vez nos presenta una historia completamente nueva protagonizada por Yumiya, una joven aprendida alquimista en un reino dividido por antiguas disputas mágicas. Explorarás un colorido mundo abierto con biomas vibrantes y criaturas únicas, donde la recolección de ingredientes y la creación de objetos sigue siendo el núcleo de la experiencia. El combate mantiene la esencia por turnos, pero incorpora nuevas mecánicas que permite controlar el flujo del combate con el uso de elementos y combos entre personajes. El juego ya lo tienes disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch. Line of Fire es el nuevo y ambicioso proyecto de Hello Games, los creadores de No Man's Sky. Esta vez te lleva a un mundo abierto de fantasía del tamaño de un planeta real, completamente explorable sin pantallas de carga. Combina exploración, construcción y supervivencia en un entorno donde cada montaña, océano o selva puede ser recorrido a pie o a lomos de diferentes monturas. No tendrás misiones obligatorias ni estructuras predefinidas. Elegirás tu propio camino, ya sea construyendo asentamientos, descubriendo secretos antiguos o sobreviviendo a biomas extremos. Lo mejor es que podrás
podrás jugarlo solo o con amigos, explorando su bonito mundo y creándoos vuestra historia. Se espera que salga en 2025, aunque quizás hay que esperar más. Saldrá para PC, PlayStation 5, Xbox Series y quizás en un futuro para Nintendo Switch 2. Exoborn es un explosivo shooter táctico de extracción en mundo abierto, ambientado en unos Estados Unidos colapsado por catástrofes climáticas extremas. Encarnas a un agente con un exotraje altamente personalizable, diseñado para sobrevivir en entornos tan dinámicos como hostiles. Huracanes, rayos y tormentas no solo son decorados, sino parte del gameplay. Cada partida es impredecible, tendrás que cumplir misiones, enfrentarte a otros jugadores y a facciones controladas por inteligencia artificial, recoger recursos valiosos o escapar con vida. Todavía sin fecha confirmada, pero saldrá para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Grissom Desert es el nuevo juego desarrollado por Pelavis, los mismos creadores que Black Desert. Este RPG de acción te lleva al brutal continente de Pywell, un mercenario con un pasado oscuro que lucha por sobrevivir entre guerras, traiciones y criaturas fantásticas. Su sistema de combate en tercera persona es visceral, espadas, magias y habilidades especiales que sienten tan épicas como brutales. Además, podrás explorar su mundo vivo y dinámico con físicas realistas, eventos espontáneos y libertad total. Aunque apuntaba para 2025, quizás hay que esperar un poco más. Eso sí, se sabe que saldrá para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Where Wind Meets es un RPG de acción en mundo abierto ambientado en la antigua China marcada por el caos, traiciones y lucha de poder. Encarnas a un espadachín errante que forja su propio destino, donde puede ser guerrero, sanador, erudito o incluso vagabundo. Destaca por su combate estilo Wuxia, donde puedes correr por el agua, escalar muros y batirte en duelos acrobáticos. Su mundo está lleno de secretos, ciudades vivas y decisiones morales. El juego está desarrollado para PC, pero también en un futuro para consolas sin fecha concreta. Gothic 1 Remake vuelve, uno de los RPGs más influyentes de los 2000, reconstruido por completo en Unreal Engine 5, respetando la esencia del original pero modernizando cada aspecto. Te sitúa en la colonia penal de Mirtana, rodeada por una barrera mágica donde los prisioneros han creado sus propias reglas y facciones. Eres un prisionero sin nombre, obligado a sobrevivir, escalar jerarquías y descubrir los secretos de este mundo hostil. Si jugaste al original es la mejor forma de volver, y si no es una puerta de entrada a este juego, aún sin fecha confirmada pero con demo disponible para PlayStation 5, PC y Xbox Series. Death Stranding 2 On the Beach es el regreso del universo creado por Hideo Kojima. Vuelves a encargar a Sam Porter Bridge en un mundo posapocalíptico donde la línea entre la vida y la muerte cada vez es más delgada. Esta secuela expande todo, más amenazas, más personajes y una mitología más profunda, donde se mantiene la exploración, la narrativa cinematográfica y las mecánicas de entrega, pero incluye cooperación, tecnología surrealista y un enfoque más emocional, que llegará el 24 de junio como exclusiva temporal para PlayStation 5. Elisas es una propuesta original y misteriosa creado por el ex diseñador de Deus Ex. Te lleva a un país aislado por una guerra civil y azotado por fenómenos sobrenaturales. En este mundo fragmentado encarnamos a un protagonista sin nombre, donde buscarás respuestas sobre tu pasado enfrentándote a criaturas surrealistas que no pueden ser vencidas con armas convencionales. La jugabilidad se enfoca en la exploración sin ayudas, combate a cuerpo con armas personalizadas y una narrativa abierta donde el jugador debe interpretar lo que ocurre sin que el juego lo explique todo. Previsto para el 4 de septiembre de este año para PlayStation 5, PC y Xbox Series. The Outer Worlds 2 es el nuevo juego desarrollado por Obsidian Entertainment, un RPG de acción en primera persona que mantiene su enfoque en la narrativa ramificada, las elecciones con consecuencias reales y el desarrollo del personaje al estilo clásico. Cada decisión que tomes puede cambiar el rumbo de la historia, tus relaciones con los compañeros y el destino de colonias enteras. El tono irónico y la crítica a las megacorporaciones regresa con más fuerza, acompañado de un mundo visualmente más ambicioso gracias al salto generacional. Aunque todavía no tiene fecha concreta, se espera que salga este año para PC, Xbox Series, PlayStation 5, además de que saldrá el día 1 para Game Pass. Ballad of Antara promete combates intensos y una narrativa profunda ambientada en un mundo devastado donde los límites entre realidades se desdibujan. Jugarás con distintos personajes cuyas historias se entrelazan en una lucha para restaurar el equilibrio. Su jugabilidad recuerda a los Soulblade, con un combate desafiante, jefes imponentes y escenarios tan bellos como inquietantes. Está previsto para 2025, en principio para PC y PlayStation 5.
Dying Light: The Beast marca el esperado regreso de uno de los survival horrors más intensos de los últimos años, aunque los detalles aún son escasos. Se sabe que este nuevo capítulo busca llevar la experiencia a un nivel más brutal, visceral y emocional, explorando el lado más oscuro tanto de los infectados como de los humanos. Todo apunta a una evolución significativa respecto a los títulos anteriores, con más enfoque en la narrativa, decisiones difíciles y una ambientación más opresiva, sin dejar de lado el parkour y los combates cuerpo a cuerpo. Todavía no tiene fecha exacta, pero está confirmado para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Borderlands 4 regresa con toda la locura, acción y estilo que caracteriza a la saga, pero esta vez con una escala mayor. Aunque Gearbox ha sido cauteloso con los detalles, se espera que esta entrega expanda significativamente el universo, llevándote a nuevos planetas y presentando tanto personajes clásicos como nuevos, con mejoras gráficas, un enfoque más profundo en la narrativa y nuevas mecánicas cooperativas. No hace falta mucho más, ya sabes lo que te espera, que llega el 23 de septiembre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Like a Dragon Pirate in Hawaii es lo que Skull and Bones quiso ser y no fue. En este juego, Goro Majima pierde la memoria y en su intento por recuperarla decide convertirse en un capitán pirata. Se trata de una propuesta divertida con mucha personalización, combates tanto en tierra como en mar. Pasó un poco desapercibido porque salió en uno de los meses más competitivos del año, pero a los que lo han jugado les ha encantado, que ya tienes disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Darkest Day es un juego RPG de disparos ambientado en un mundo posapocalíptico devastado por un brote zombie repentino. Explora un mundo abierto, oscuro pero cautivador. Construye un santuario junto a otros supervivientes, mejora tus habilidades y lucha por sobrevivir. El juego ofrece una gran variedad de vehículos, armas y equipamientos para enfrentarte a hordas cada vez más letales. Es una propuesta interesante, aunque habrá que ver si cumple todo lo que propone. Lo que sí seguro es que saldrá el 14 de abril, por ahora en Steam. Y otro que promete mucho es Alcahest, ambientado en un mundo de fantasía oscura. Es un juego de rol y acción que destaca por sus entornos dinámicos y destruibles, el realismo de sus gráficos y sus combates cuerpo a cuerpo. Tras ver el tráiler pinta muy pero que muy bien, aunque como siempre habrá que ser cautelosos. Todavía no tiene fecha confirmada y de momento solo estará previsto para Steam. Y la verdad que no lo esperaba incluir porque realmente creí que no iba a salir este año, pero sí, GTA 6 está confirmado. Aunque no han dado mucha información, su silencio solo ha incrementado el hype. Todavía hay muchas dudas. ¿Cuánto cambiará respecto a su antecesor en jugabilidad y gráficos? ¿Tendrá modo online independiente o seguirá explotando el DEN 5 debido a su enorme comunidad? Lo único seguro es que saldrá para PlayStation 5 y Xbox Series, aunque todavía no está confirmada para PC ni su fecha de salida. También uno que creo que nos ha pillado a todos por sorpresa, un DLC de Days Gone, Broken Road. Retoma la historia de Deacon en un mundo aún más combatiente y hostil. Este contenido extra se sitúa después del final del juego base y nos enfrenta a nuevas amenazas, incluyendo un misterioso brote que afecta tanto a los freakers como a los humanos. Sale el 25 de abril para PC y PlayStation 5. Y no solo los mundos abiertos son AAA o grandes lanzamientos, también hay joyas pequeñas que merecen mucho la pena, como Keep Driving, un juego de gestión que va mucho más allá. Manejas un coche y debes recoger gente, hacer extrañas misiones y decidir tu propio rumbo. Es un mundo abierto en el que dependerá totalmente de ti qué camino tomar o cómo vivir tu propia aventura. Sus creadores son conocidos por contar grandes historias, y este ya cuenta con críticas extremadamente positivas en Steam, donde ya lo tienes disponible. Edge Islands combina simulación de colonias con rol táctico. Recluta y entrena héroes, construye tu base, explora mazmorras y participa en combates por turnos para proteger tu territorio. Aunque visualmente no destaca mucho, su rejugabilidad es altísima. Todo el contenido se genera de manera procedural. Tiene críticas positivas en Steam y cuenta con una demo por si quieres probarlo antes. RuneScape Dragon Wilds, al igual que el anterior, mezcla muchas mecánicas. Es un RPG de supervivencia cooperativo en mundo abierto, donde deberás explorar, combatir, recolectar y construir tu propia casa. Usa un sistema de habilidades clásicos que evoluciona según cómo juegues, y todo gira en torno al crafting y a la progresión de personaje. Estará disponible en acceso anticipado próximamente en Steam. Spirits of the North 2 continúa la poética aventura del zorro espiritual, esta vez acompañado por un cuervo guardián, en una tierra aún más vasta y misteriosa. Inspirado en paisajes nórdicos, combina exploración, acertijos ambientales y una narrativa contada únicamente a través del entorno y la música. Visualmente es precioso y está confirmado para el 8 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series y PC.
Lost Soul Asile es un RPG de acción que lleva años dando que hablar. Mezcla estética futurista con fantasía oscura y destaca por su combate ágil y estilizado. Controlas a Kaiser, un joven guerrero acompañado por una criatura simbiótica capaz de transformarse en diferentes armas. El gameplay es frenético, con esquivas y combos rápidos, además de un sistema que recuerda a Devil May Cry o Final Fantasy XV. Saldrá el 30 de mayo para PlayStation 5 y PC. Starseeker Astroneer Expedition es un nuevo proyecto de los creadores de Astroneer, enfocado más en la exploración y en la cooperación. Tendrás que viajar con tus amigos por diferentes planetas, completar misiones, descubrir su flora y fauna usando herramientas especializadas. Un juego más relajado y enfocado en su descubrimiento. Este sí, previsto para 2026, de momento para Steam, aunque en un futuro llegará para consolas. Lost Sky es un juego de exploración, construcción y supervivencia en un mundo abierto fragmentado en islas flotantes. Tendrás que construir tu nave, explorar el mundo con amigos y enfrentarte a criaturas colosales. Es por ahora el proyecto más ambicioso de su estudio. Sale en acceso anticipado el 18 de abril para PC y todo apunta a que en un futuro llegará para consolas. Y si te ha gustado este recopilatorio de los mejores videojuegos de mundo abierto de 2025, no te olvides dejar un like, suscribirte y aquí tienes otro vídeo con otros juegos que seguro que te interesan.